Entonces nos podemos dar cuenta que si rechazamos a Cristo, estamos rechazando su plan de salvación y por lo tanto no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, no estamos viviendo su plan. Bienvenidos a un nuevo video, gracias por estar aquí, gracias a ti el canal ha crecido, estoy muy contenta, muy feliz, te veo por allá por las redes sociales. Sabes, muchas veces nos preguntamos cuál es el plan que Dios tiene para nosotros y sí llegamos a confundirnos en pensar y en decir, por ejemplo, ay, es que Dios tiene ese trabajo para mí, ay, es que Dios tiene un propósito para mí con esa relación, ay, es que Dios tiene un propósito para mí con, no sé, ese viaje, ¿no? Y hay planes específicos que Dios tiene para ti. Y hay planes muy generales, ¿no? Que eso involucra para todo aquel que cree en Dios, ¿no? Y quiero comenzar diciendo que probablemente tú aún no has conocido el plan que Dios tiene para ti. Y sabes, los planes de Dios siempre son pues agradables, ¿no? Para nosotros. Sí, como cristianos vamos a tener pruebas, dificultades, batallas que enfrentar, pero todo lo podemos con Cristo, todo podemos avanzarlo con Él. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él y le sometemos cada área de nuestra vida, Dios va mostrándonos cuál es el verdadero plan que Él tiene para nosotros. A veces no entendemos por qué estamos pasando ciertas circunstancias, ciertas situaciones, pero todo tiene un propósito y eso lo debemos de entender. A veces podemos pensar, bueno, es que era el plan de Dios que yo cortara con esta persona, era el plan de Dios que yo me separara de esta persona, me divorciara, me saliera de ese trabajo, me moviera de ciudad. Bueno, todo eso, todas esas cuestiones, todas esas interrogantes y dudas que podemos tener, siempre es necesario llevarlo a la luz de la palabra, que es difícil, ¿no? Y muchas veces no tendrás la respuesta de inmediato, pero si tú te enfocas en esa búsqueda al Señor, Dios te revelará el plan para tu vida, ¿no? Hay cosas que sí son muy sencillas de responder a las problemáticas que tú estás teniendo, porque la palabra de Dios nos muestra cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan para nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, que es el yugo desigual, ese no es el plan de Dios para tu vida, el divorciarte tampoco es el plan de Dios para tu vida, el abortar no es el plan de Dios para tu vida, el caer en alguna infidelidad no es el plan de Dios para tu vida. Hay muchas situaciones y muchos casos que se pudieran presentar que sí están escritos en la palabra de Dios y que sí puedes encontrar fácil respuesta si tú te metes en esa búsqueda con Dios. Pero hay otras que sí de plano las tienes que descubrir en tu tiempo con Dios. Dios sí tiene propósitos generales, ¿no? Como es la salvación, como es el casarte, como es el de formar una familia, el vivir en sanidad, vivir en libertad. Pero hay muchas promesas específicas que, como te digo, Dios te va a mostrar a ti. Hay un versículo en la Biblia, en el libro de Jeremías, que Dios le dice, antes que te formara en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido, yo te había santificado y yo te había dado por profeta a las naciones. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta que Dios no tuvo un plan después de que Jeremías nació, sino desde antes. Dios ya conocía, ya lo había apartado, ya lo había santificado, ¿no? Y esto nos lleva a un tema muy polémico, que es el de el aborto, ¿no? Muchas veces pensamos que Dios no tiene planes para todos aquellos niños que están por nacer, pero la verdad es que sí. Dios ya tiene un plan para ellos, independientemente si las cosas se salieron de control, si fue el bebé el producto de alguna violación, alguna infidelidad, si fue a causa del pecado. Y aunque sea un bebé no deseado por alguien, para Dios sí sigue siendo
alguien deseado y alguien con un propósito. En Salmos 139:19, David, el salmista, le dice a Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esa es una de las razones por las que el aborto es totalmente un error y no tenemos derecho a faltarle el respeto al plan de Dios y a violar la obra de Dios maltratando la vida y matando a un niño que pues Dios está formando. Entonces, Dios tiene un plan para todos. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí. Ahora, una vez que ya has entregado tu vida a Cristo y has tenido un encuentro cara a cara con Él, es tiempo de voltear a Dios y decirle: ok, Dios, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Cuál es tu plan para mí, no? Dios quiere que todos tengamos un plan que es el general, el de ir y anunciar el evangelio, a rescatar a toda persona que está en pecado, compartirle, llevarle el mensaje de salvación. Ese es el plan general de Dios para la humanidad, la salvación. Y obviamente hay otras promesas en la Biblia que tú puedes encontrar. Otro plan que Dios tiene para nosotros, aparte del plan de salvación, es que le conozcamos, que sepamos cuál es su voluntad en cada área de nuestras vidas, como ya te lo mencionaba, ¿no? Y conocerle, qué le agrada, qué no le agrada, qué cosas, ¿verdad? Puedes hacer tú también para agradarle a Él, para servirle, para entregarle tu tiempo, tu inteligencia, tus dones. Dios nos prepara con dones, con conocimiento, con habilidades para estar en algún área aquí en sociedad y poder ser un ejemplo, poder ser testimonio de quiénes somos, que somos hijos de Dios, que Dios ha hecho la obra en nosotros, que Dios nos ha rescatado, restaurado, levantado, nos ha dado una vida nueva. Y eso es específicamente que en todas las áreas, ya sea en la economía, en la educación, en la política, en las artes, tú puedas plasmar el mensaje de salvación que Cristo ya hizo en ti. Entonces nos podemos dar cuenta que si rechazamos a Cristo, estamos rechazando su plan de salvación y por lo tanto no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, no estamos viviendo su plan. Y es aquí donde uno se debe de poner a cuentas con Dios y decirle: ok, Señor, yo quiero tu plan, yo quiero tu voluntad, yo no quiero andar bajo mis emociones, mis pensamientos, mis deseos. La verdad es que yo me he dado cuenta que entre menos busco el plan de Dios para mi vida, más termino frustrándome, me pongo ansiosa, ando muy débil en mis emociones, en mis pensamientos, y quiero buscar algo que me rodea para satisfacer mi alma, mi corazón. Y yo misma, cuando tengo mis tiempos con Dios, me dice: bueno, es que acuérdate de buscarme a mí, ponerme en primer lugar y todo vendrá por añadidura. Entonces, cuando yo busco a Dios, me doy cuenta que todo lo que está a mi alrededor tiene sentido, tiene propósito. Pero si no, siempre querré buscar mi satisfacción en las cosas que me rodean, lo cual me siguen dejando vacía. Entonces nosotros debemos entender que el plan también de Dios para nuestras vidas es que nos mantengamos en una relación con Él a pesar de todas nuestras obligaciones y todas las cosas, todas las cargas de nuestro diario vivir, porque así cuando tú comiences a crecer en la fe te vas a dar cuenta del plan específico que Dios tiene para ti. En algunos Dios tiene un plan en las iglesias, en la familia, como te lo había dicho, en la educación, en la política, en las redes sociales, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debemos de entender, que Dios nos ha hecho únicos, especiales, y que Dios tiene un propósito general, pero también específico. Entonces, si tú aún no sabes cuál es el plan que Dios tiene para ti, necesitas seguir caminando en la fe, necesitas seguir haciendo lo que estás haciendo, que es conocer su palabra. Y yo estoy segura que en la oración, en tu intimidad con Dios, Dios te mostrará
El plan de Dios no es una meta en específico, sino que dentro de ese recorrido Dios te irá mostrando para dónde debes de dar vuelta, para dónde debes regresarte, para dónde debes seguir tu camino o incluso parar. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te espero en mis redes sociales TikTok y también Instagram. Allá estoy subiendo más contenido. Adiós.